Buenas noches, Buenas ¿me noches, escuchan? profesor. Hola, hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Me escuchan, Hola, no? buenas noches. Sí, profesor, te escucha bien. Ok, muy bien. Vamos a esperar a su compañero, chicos, porque, ¿no? Al parecer, había un problema para ingresar, ¿no? Pero bueno, ya está todo solucionado, menos mal. Profesor, Vamos a buenas esperar. noches. Hola, ¿cómo está Víctor? Buenas noches. Profesor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Profesor, buenas noches. buenas noches, buenas noches al grupo. Profesor, buenas noches. Nancy, ¿cómo está? Buenas noches. Noches. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Margarita, ¿cómo está? Ok, muy bien. Bueno, chicos, Buenas noches, profesor. Recién pude entrar. Profesor, buenas No se le noches. escucha. 2 minutos más que ingresen todos sus compañeros para empezar la clase. Buenas noches, profesor.
Buenas noches con todos. A ver, Hola, ¿cuántos alumnos hay? Buenas buenas noches, noches, buenas chicos. noches. Ok, vamos a empezar a pasar lista. Buenas noches con todos. Ya hemos esperado buen tiempo. Muy bien, Yolanda. Ok, ya estamos ya dentro ¿no? de la plataforma. Ahora vamos a hacer la lista, chicos. Atentos, por favor, a la lista. Lo que pasa es Atentos, que no por se favor. podía entrar de antes, por eso es que Sí, mayoría, ok. creo que me parece, recién están entrando, No, porque chicos, ustedes tienen que esperar nomás, porque ustedes ya tienen una programación para hoy día. Si hay algún problema para no ingresar, tiene que usted mandar un mensaje a la administración para que ellos sepan y puedan inmediatamente resolver el problema. La clase está programada para hoy día. Ya, chicos, por eso yo estoy esperando para que todos ingresen. ¿Ok? sí, profesor, muchas gracias. Ok, muy bien. Listo. Empezamos, chicos, la lista. Voy a pasar lista, por favor, atentos. La asistencia de hoy día, viernes, ¿no es cierto? Viernes 30 de enero. Ya, chicos, ya falta poco para terminar el curso. Hay que estar atentos. No hay que faltar tampoco porque recuerden que de las clases que estamos tratando, ¿no? Estamos hablando, estamos explicando, viene nada más las preguntas, ¿no? Del tema que estamos tratando, ¿ya? Muy bien. Voy a pasar lista atento, por favor. Estamos 30 de enero. Albitres González Marilín. Albitres González Marilín. Mercedes Alvis. Mercedes Alvis. Yolanda Aquino. Yolanda Aquino. Marilú Arteaga. Marilú Arteaga. Elías Ayala. Elías Ayala. Neiser Barresueta. Ok. Nelly Castillo. Nelly Castillo. Víctor Cerdán. Presente, profesor. Buenas noches. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Janet Chávez. Janet Chávez. Verónica Choxe. Presente, profesor, buenas noches. Hola, Verónica, ¿cómo Pro- estás? Buenas noches. Buenas noches. profesor, aquí no escuché. Aquino. Chicos, por favor, atentos a la lista, porque interrumpe a que otro, ¿no? La secuencia, por favor, atentos. Dejen todos y atentos a la lista. Es como el colegio, bueno, en el colegio, ¿cómo hacían, chicos, cuando pasaban lista ustedes? ¿Se acuerdan o no? ¿No? Igualitos acá, estamos en plataforma nada más. Luis Miguel Claro. Condeso, Luis Miguel Condeso, Luis Miguel Condeso, Mercedes Cóndor, Mercedes Cóndor, Susana Crispín, Susana Crispín. Presente, profesor. Buenas noches. Hola, buenas noches, Susana, ¿cómo está? María de la Cruz, María de la Cruz, María de la Cruz, Glady Delgado, Glady Delgado, Matías Díaz, Matías Díaz, Pamela Espinosa, Pamela Espinosa, Marlene Flores, Marlene Flores, Sonia Flores, Sonia Flores, Rosa González, Rosa González, María Guerrero, María Guerrero, Margarita Guerrero, Margarita Guerrero. Presente, profesor. Presente, buenas noches. Hola, hola, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, profe, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches. Ok, muy bien. Buenas noches. Disney Gutiérrez, Disney Gutiérrez, Carlos Hidalgo, Carlos Hidalgo, Janet. Presente, profesor. Buenas noches, Carlos Hidalgo. Ok. Buenas noches, Carlos, muy bien. Ya está anotado.
Janet Huachaca, Janet Huachaca, Janet Huachaca, Adeli Hualcas, Adeli Hualcas, Celso Inga, Celso Inga, Profesor, buenas noches. Celso, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, ya te noté. Nena Ipucuy, Nena Ipucuy. Presente, buenas noches, profesor. O- Hola, Nena, buenas noches. Presente. Ok, ok, muy bien. Elida Jabo, Elida Jabo, Presente, buenas Sofía, noches, profesor. Elida, muy bien, buenas noches. Sofía Juárez, Sofía Juárez, Sofía Juárez, Alejandra Loaiza, Alejandra Loaiza, Presente, profesor, buenas noches. Alejandra, muy bien, buenas noches. Raquel López, Raquel López, Presente, profesor. Buenas noches. buenas noches, Raquel, buenas noches. Magdalena López, Magdalena López, David Marcelo, David Marcelo, Candy Martín, Candy Martín Asensio, Presente, profesor, buenas noches. buenas noches, buenas noches. Zaida Maita, Zaida Maita, Buenas noches, profesor Saida Maita. buenas noches, Zaida, muy bien, buenas noches, ya te anoté muy bien. Leila Medina, Leila Medina, Leila Medina, Nancy Mesa, Nancy Mesa, Presente, profesor. muy bien, Nancy, ok, anotado. Vilma Miyashiro, Vilma Miyashiro, César Anthony, César Anthony, Sarita Montes, Sarita Montes, Juan Carlos Mora, Juan Carlos Mora, Mayra Navarro, Mayra Navarro, Rocío Ortega, Rocío Ortega, Elizabeth Palma, Elizabeth Palma, Presente, profesor, buenas noches. Elizabeth, buenas noches. Muy bien, ya te anoté. Jacqueline Piña, Jacqueline Piña, Ingrid Pozo, Ingrid Pozo, Christopher Pre, Christopher Pre, Joana Pucpaña, Joana Pucpaña, Presente, Jo- profesor. Joana, muy bien, buenas noches. Gladys Quispe, Gladys Quispe, Gladys Rune Quispe, Rune Quispe. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches, Rune, ¿qué tal? Buenas noches. Dani Quispe, Dani Quispe. Presente, profesor. Presente. Ok. Hola, hola, Dani, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias, Sasha profesor. Ramírez, ok. Sasha Ramírez, Sasha Ramírez, Rosa Rengifo, Rosa Rengifo, Rosa Rengifo, Elvia Ríos, Elvia Ríos Castillo. Presente, profesor, buenas noches. Hola, buenas noches, Elvia, ¿qué tal? Ya te anoté. Acela Ruiz, Acela Ruiz, Gerson Salas, Gerson Salas, Johnny Saucedo, Johnny Saucedo, Jan Segovia, Jan Presente, Segovia. profesor Sánchez Gobio. Hola, ya, ya, ok, muy bien, anotado ya, está anotado, muy bien. Denise Sepúlveda, Denise Sepúlveda. Buenas noches, profesor. Presente. Hola, hola, Denise, muy bien, ya está anotado. Alexander Soplín, Alexander Soplín, Alexander Soplín, Agles Soria, Inuma, Agles Soria, Carlos Suárez, Carlos Suárez. Presente, profesor Suárez. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches, ya está anotado. Gracias, profesor. Mariana, ok, Mariana Tamani, Mariana Tamani Rojas, Luzberta Vázquez, Luzberta Vázquez,
Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Roberta, buenas noches. Edinson Vázquez, Edinson Vázquez, Edinson Vázquez, Fiorella Vega, Fiorella Vega, Fiorella, Elvis Villalta, Elvis Villalta, y terminamos con Gustavo Villegas. Gustavo Villegas, Presente, profesor. Buenas noches, hola, Gustavo Villegas. buenas noches. Hola, Gustavo, buenas noches. Ya está anotado, muy bien, chicos. ¿Alguien más le falta, chicos, para pasar al tema? Ayala, profesor, Ayala. Ayala, ahí vamos a ver, Sí, Ayala Elías, ya está anotado Ayala, muy bien. ¿Alguien más, chicos? profe. Aquí no, profesor. Disculpe. Aquino Yolanda, ya está Sí, anotado Aquino profesor. Yolanda. Ya está Gracias, anotado ya, Aquino Yolanda, sí. ¿Alguien más? Barrosueta, Neisser. ¿Barrios? Perdón, Neisser Barrosueta. ¿Barrios? Allá, Barrosueta. Barresueta, Neisser. Ya está anotado Neisser, ok. Muy bien, ¿alguien más, chicos? Bueno, chicos, hoy día vamos a entrar a un tema más de historia, pues. La vez pasada hemos hecho, perdón, Gladys Quispe Puma presente. Profesor no podía Quispe, conectar a de ver, internet. Quispe Puma, ¿no? Sí, profesor. Quispe, vamos a ver, Quispe Rune, Quispe Puma Jacinto. Gladys. Quispe Puma Gladys. Ya, Gladys, sí, acá está. Ya, Gladys, ya te anoté, ya. Muy bien. Ok, vamos a pasar, chicos, al tema. La clase anterior hemos hecho nosotros, este, hemos hecho las 13 colonias, ¿no? La independencia de las 13 colonias, ¿no? De Norteamérica, Estados Unidos. Hemos visto que el rey Jorge III de Inglaterra estaba poniendo pues muchos abusos, ¿no? Mucha opresión a los colonos. No le dejaban libre, ¿no? O sea, su cuerpo de los colonos estaba lejos, pero su alma estaba, al parecer, con el rey Jorge todavía, ¿no? Estaba en Inglaterra. No le dejaba, pues chicos, porque sabía que había ahí que pagar impuestos. Esa era una forma de cómo oprimía a los ciudadanos en esos tiempos, ¿no? En el siglo XVIII. Y por eso que en el mundo se comenzaron, pues, ¿no? A hacer una forma de conspiración, ¿no? O sea, comenzaron, pues, a prepararse, a difundir sus ideas, ¿no? Difundir el conocimiento, razón, culturizarse, aprender muchas cosas, ¿no? Del mundo. Y eso también llegó acá a América, ¿no es cierto? Recuerda que América era también colonia de España, ¿no? Desde México hasta Chile, ¿no es cierto? Casi toda América, pues. Y solamente en Norteamérica eran los ingleses. Entonces el mundo estaba en proceso de libertad, ¿no? ¿Qué buscaban con esto? Buscaban, chicos, libertad, ¿no? Igualdad y fraternidad. Los norteamericanos en su constitución, cuando se liberaron de los ingleses, dijeron una frase que hasta hoy día se recuerda, ¿no? En los libros norteamericanos. Dijeron, todos los hombres nacen iguales. Es cierto, ¿no, chicos? Todos los hombres nacen iguales, o son iguales, ¿no? Por último, al final todos son iguales, debería ser así, ¿no es cierto? Igualdad ante todo, ¿no? Porque son seres humanos, ¿no es cierto? Y los franceses en su constitución dijeron la siguiente frase, dijeron, ellos querían igualdad, ¿no es cierto? Lo más principal, igualdad, querían libertad, pues chicos, buscaban la libertad, porque estaban oprimidos, ¿no? Y la fraternidad, ¿no? O sea, una amistad entre ellos. Todo eso buscaban los franceses. Y acá en el Perú también, bueno, chicos, buscaban también la libertad, ¿no? De la opresión de los españoles, ¿no? Y más adelante vamos a ver, acabando el tema de la Revolución Francesa, vamos a ver acá en América, nos vamos a trasladar de Europa, vamos a viajar a América. ¿Qué pasó en el Perú, chicos? El primer gran movimiento que se va a dar en América va a ser la rebelión de Túpac Amaru. Recuerda que Túpac Amaru fue un cacique, ¿no? Mestizo, descendiente de los incas. Tenía todavía linaje inca, ¿no? De la nobleza inca. Y él se puso el nombre de Túpac Amaru II porque el primero era su familiar directo, ¿no? Túpac Amaru I, hermano de Manco Inca, que se rebeló en el Cusco, pues, ¿no? Cuando llegaron los españoles en el Cusco. Entonces, a raíz de eso, él toma ese nombre, ¿no? Como Túpac Amaru II, como una forma de reivindicación y poder recuperar, pues, ¿no? Lo que antes era el Tahuantinsuyo o el Imperio de los Incas. ¿No, chicos? Qué bonito sería que vuelva de nuevo al Imperio de los Incas, ¿no? Con todas sus costumbres, con toda su potencia, ¿no? Su gobierno. Con 3 leyes, nada más gobernaba un imperio, chicos. Amaquea, Amazúa, Amayuya. Nada más. ¿Para qué tanto, no? En cambio, hoy día tenemos leyes, códigos, de todo y nada, ¿no? No se puede manejar.
Ya eso ya depende del gobierno, ¿no? Tiene que poner su, ¿no? Como era antes, ¿no? Como era antes en tiempo de los incas, ¿no? En tiempo de los incas todos tenían que trabajar para comer, niños, adultos y ancianos. Por eso que su ley, su código era pues Amayuya, Amaqueya, no sea flojo, ¿no? Amasuda, no sea ladrón. Y con eso ellos nada más manejaban un gran imperio, ¿no es cierto? Bueno, eso vamos a ver más adelante. Y luego vamos a ver también con respecto a las corrientes libertadoras, ¿no? Una vez que Tupac Amaru, bueno, tuvo un intento, sí, muy fuerte en América, llegó hasta el mundo, su movimiento, pero no tuvo éxito, ¿no? Porque todavía los españoles estaban muy fuertes acá en América. Recuerde que el Perú era una fuerte bastión, ¿no? Donde se encontraron los españoles y por eso que no pudo Tupac Amaru, ¿no? Rebelarse contra la corona española. Pero va a pasar 100 años más o menos después, ¿no? Y vamos a tener pues corrientes libertadoras, ¿no? Del sur y del norte, ¿no? Con San Martín y Simón Bolívar. Con esas corrientes fuertes que, como ustedes saben, San Martín ya venía pues preparado porque se había formado militarmente en España, había luchado pues con España en la liberación de España de los musulmanes. Incluso San Martín era compañero de armas ¿no? del virrey La Serna, ¿no? Que estaba acá en el Perú. Por eso que en la entrevista que hizo San Martín cuando llegó a Perú, no llegaron a un acuerdo, porque La Serna le conocía a San Martín, y como eran amigos, ¿qué iba a presionar? Nada, pues no hubo ni un combate, no hubo nada. Por eso que San Martín se fue de Perú cuando liberó, sí, dio su proclamación, todo, pero había todavía en el Perú bastantes soldados españoles refugiados en el sur, en el altiplano, y acá en el Callao, en el Real Felipe, en el Torreón, ¿no? Del Real Felipe en el Callao, que se encuentra hoy día todavía como museo. En ese lugar había muchos soldados españoles y el Perú todavía seguía. Con la proclamación de independencia de San Martín no era nada prácticamente. Era solamente un saludo a la bandera, ¿no? Porque todavía había españoles acá en el Perú. No se querían ir. Fácilmente ellos no decían, bueno, ahí me voy, pero no, San Martín llegó, no, nada. Cuando llegó recién Bolívar hizo dos grandes campañas militares. Como ustedes saben, Bolívar fue el dictador más fuerte que San Martín. Y él dio un código, una constitución, ¿no? Para que, bueno, su ley de San Martín era bien drástico, ¿ah? Él decía en una cláusula, recuerdo, que decía que todo funcionario del Estado, o sea, todo funcionario que trabajaba para el Estado, no podía robarse un sol. Para entonces, ¿no? Un sol era plata, pues. Aquel funcionario que roba un sol al Estado era fusilado, para empezar. Fusilado, así dijo él, en su código, pues, ¿no? Él tuvo su primera constitución, pues, llamada vitalicia, entre otras cosas, ¿no? Él rechazaba tajantemente que el soldado use su arma contra el pueblo. Bolívar no quería que el soldado use su arma contra el pueblo, porque era como una condena, decía él, ¿no? Porque él decía que el pueblo es el ejército, y el ejército está con su gobierno de él, que era militar, y no quería pues que el soldado use arma contra el pueblo. Bueno, entre otras cosas más que Bolívar tuvo, ¿no? Esa constitución que era vitalicia y toda esa cosa. Bueno, y luego con eso ya recién pues sellamos nuestra independencia, ¿no? En la batalla de Ayacucho, ¿no? El 9 de diciembre de 1824. Recién ahí el Perú sella su independencia y lo firma nada más Cantarán, ¿no? Un general español. ¿Por qué no lo firmó el virrey, chicos? ¿Ustedes se han puesto a pensar eso? Si el virrey estaba ahí herido, ¿por qué no lo firmó? Porque se estaba negando. No quería reconocer nuestra independencia, ¿no? Se negó. Bueno, pero aún así se fueron, no todos, pero con lo que pasa es que cuando acabó la guerra de Ayacucho, hubo ¿cómo puedo explicar? Había digamos, como una capitulación, o sea, lo que tenían que hacer los españoles después de la guerra. Y en esta capitulación, como unas normas, algo así, decía que los españoles se podían quedar en el Perú, sí. Es más, el Perú le tenía que reconocer como militar y pagar su grado de oficial que era y servía al ejército patriota. Chicos, había muchas cláusulas a favor de ellos. O sea, la final de la guerra ha sido por gusto para mí. Porque si una guerra se da y los vencedores son los que manejan, ¿no es cierto? Pero no fue así, porque recuerden que entre ellos también se tapaban, pues, entre nobleza, ¿no? Entre nobleza. Bueno, eso vamos a ver más adelante. Ahora voy a presentarle un pequeño video con respecto a la Revolución Francesa, un pequeño video de 10 minutos creo que es, o 3 minutos nada más, ¿ya? Cortito, pero para que tengan una idea de qué trata este tema. Voy a presentar el video, ¿ya?
y después vamos a explicar el tema, claro, ¿no? A ver, ¿dónde está la pantalla? Aquí está la pantalla. Compartir sonido. Me dicen, chicos, si escuchan ya. Ahí lo ven. Sí, profesor, sí. Hola amigos, bienvenidos a un Gracias. nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue uno de los acontecimientos más importantes de la historia mundial, ya que supuso el paso de la Edad Moderna a la Edad Contemporánea y el mayor cambio político y social que se ha conocido nunca en Europa. Se produjo a finales del siglo XVIII, exactamente en el año 1789. Por aquella época, en Francia gobernaba el rey Luis XVI. Era una monarquía absoluta, es decir, el rey tenía todo el poder y podía tomar todas las decisiones que le diera la gana sin tener que rendir cuentas a nadie. Gracias a este poder, Luis XVI y todos los nobles que le apoyaban tenían grandes riquezas y grandes privilegios. Mientras tanto, el pueblo llano, la burguesía, la gente normal, como los abogados, médicos, artesanos, comerciantes o campesinos, tenían que pagar muchos impuestos y vivían, la gran mayoría, en la miseria. Hartos de esta situación, las clases sociales más desfavorecidas formaron una Asamblea Nacional y se comprometieron a escribir una constitución donde se recogieran los derechos y deberes de todas las clases sociales de manera más justa e igualitaria. A partir de ese momento, comenzaron violentos disturbios. El 14 de julio de 1789, en París, la capital de Francia, una gran masa de gente se dirigió a la Bastilla para liberar a todos los encarcelados que se habían opuesto al rey. Este asalto se convirtió en el símbolo de la revolución. En el resto del país también hubo muchas revueltas y los campesinos se rebelaron violentamente contra los nobles, saqueando y destruyendo sus castillos. La Asamblea Nacional tomó el poder y gobernó basándose en tres grandes ideas: la libertad, la igualdad y la fraternidad. Los nuevos gobernantes escribieron un documento muy importante, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, antecedente de la Constitución que se aprobó 2 años después. El pueblo francés destronó al rey Luis XVI y tanto él como la reina María Antonieta, su esposa, fueron decapitados en la guillotina. Las consecuencias de la Revolución Francesa fueron muchas, pero lo más importante fue que acabó con la desigualdad entre las clases sociales, que se establecieron nuevos derechos para los ciudadanos y que se difundieron las ideas democráticas al resto de los países de Europa. La verdad es que conociendo el pasado se entiende mejor el presente y se mejora el futuro, ¿no os parece? Adiós amigos. Y no olvidéis suscribiros a Happy Learning. Bueno, chicos, este es un pequeño video, nada más para como un resumen de lo que vamos a ver hoy día, bueno, en el tema que nos toca, ¿no? Revolución Francesa, ¿ya? Vamos a empezar entonces, chicos, con la diapositiva. Vamos a ver, voy a presentar la diapositiva. Ok, ahí lo ven, chicos. ¿Lo ven la diapositiva? Ahí está. ¿Lo ven, no, chicos? ¿Lo ven? Sí, se ve, Sí, profesor. Ya, ok, muy bien. Ahí está, chicos, justamente he puesto la diapositiva, ¿no? Y eso más rato lo voy a enviar a ustedes para que tengan como un archivo, como un cuadernillo, para que puedan ustedes repasar para el examen, bueno. Bueno, chicos, la Revolución Francesa se da pues en el año 1789, ¿no? Va a ser ese año donde el pueblo francés, cansado de la opresión, ¿no? Del rey Luis XVI, de la opresión, del maltrato y todo lo que, ¿no? Humillante que pasaron los del pueblo en este caso, va a haber pues un movimiento, ¿no? Del pueblo. Se van a alzar en armas y van a tomar, ¿no? El Palacio de la Bastilla, donde estaba el rey, y lo va a apresar, ¿no? Para luego va a ser ejecutado. Bueno, tomaron, como dice la justicia, por su mano, ¿no? El pueblo mismo tomó la justicia. Bueno, ¿qué cosa es la Revolución Francesa? Como concepto, vemos ahí, es un movimiento, dice, ¿no? Un movimiento político, filosófico, social, ideológico,
que se va a desarrollar en Francia, chicos. Recuerden que este movimiento se va a dar porque anteriormente hemos estudiado nosotros lo que es la ilustración. La ilustración, como ustedes saben, fue un movimiento también, ¿no es cierto?, de intelectuales, filosóficos, para que se preparen, pues, ¿no?, para un cambio más adelante en todas las sociedades del Estado europeo. No solamente en Francia estaba mal, sino en toda Europa. Recuerden que Europa fue monarquía, ¿no? Desde, desde principios de sus orígenes, bueno. Incluso desde la Edad Antigua, desde los faraones, de los romanos, ya había monarquía, ¿no? Había gobierno de monarquía, reyes, y todo eso seguía continuando hasta estos tiempos, ¿no? Siglo XVIII. Y en toda parte del mundo, hasta en Asia, en China, en Japón, todo era monarquía, todo era monarquía. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el pueblo cansado de eso, mucha desigualdad, ¿no es cierto? Mucha opresión, mucha desigualdad, comienzan a levantarse, pues, ¿no? Dice ahí, la Revolución Francesa fue un movimiento político, social, ideológico que se desarrolló en Francia desde 1789 hasta 1804. Recuerden que de ahí para adelante es otra etapa de la historia de los franceses, se llama la era napoleónica, porque Napoleón ahí va a tomar el mando. Como primero va a ser como cónsul, da un golpe de estado, consulado, y luego del cónsul él se va a autoproclamar emperador de Francia, Napoleón. Y Napoleón, como ustedes saben, ha sido un militar, estratega, que ha expandido toda Francia a casi toda Europa, ¿no? Casi toda Europa, llegó incluso hasta África, ¿no? Hasta Egipto, llegó hasta Jerusalén, parte de Asia, hasta Persa. Gran extensión territorial del mundo llegó a alcanzar Napoleón Bonaparte como militar, ¿no es cierto? Y él justamente se va a tomar ¿no? El cargo de emperador, pues, ¿no? De Francia, porque Francia, como ustedes saben, estaba pasando un momento difícil. Desde la Revolución Francesa había problemas internos en Francia. Había dos grupos, es que el problema había dos grupos, ¿no? Los girondinos y los jacobinos. Eran dos grupos que uno estaba a favor del rey, ¿no? De la monarquía del rey Luis XVI y otro estaba en contra del rey Luis XVI. No sé, había dos grupos en contra. Igual también va a pasar en el Perú, ¿no es cierto? En el Perú, durante la independencia peruana, había dos movimientos, ¿no? De próceres o criollos, que unos querían que se queden acá en el Perú todavía los criollos, o sea, los reformistas llamados reformistas, y otros querían que se vaya del Perú, ¿no? O sea, querían que ser expulsados. De esa misma manera pasó en Francia. En Francia también había dos movimientos, ¿no? Diferentes. Bueno, eso creo que pasa en todo el mundo, ¿no, chicos? Hasta en el Perú, ¿no? Ustedes recuerden cuando Castillo postuló a la presidencia, no sé si ustedes recuerdan Castillo hace poco nada más, el Perú estaba dividido en dos, ¿no? Por un poquito ganó Castillo nada más, ¿no? Por un milésimo. Quiere decir que en el Perú hay una división parecida a la Revolución Francesa, ¿no? O parecida a la colonia, ¿no? Que hemos tenido los criollos. Ahí ustedes se dan cuenta de que hay una división. Igual pasó en Francia, había una división. Ok, ¿qué pasó? Dice, se inició con la toma de la Bastilla, el Palacio de la Bastilla, ¿no es cierto? El 14 de julio de 1789. Entonces, para los franceses, chicos, todo 14 de julio es su aniversario patrio, pues, ¿no? Su independencia, ¿ya? Y culminó con la coronación de Napoleón Bonaparte como emperador de los franceses el 2 de diciembre de 1804. O sea, a partir de 1804 para, ¿no? Adelante se va a llamar la era napoleónica, ¿no? Donde Napoleón va a manejar su política de Estado en Francia. Muy bien. ¿Cuáles son las principales causas? ¿Por qué se dio este movimiento, no? ¿Por qué se dio la revolución? Debe haber alguna razón, porque no creo que sea por gusto, ¿no creen? Vamos a ver, en lo político, ¿qué pasó en lo político? Dice, había pues un gobierno absolutista, ¿no? Monárquico, que oprimía a la mayoría de sus súbditos. O sea, quiere decir que en lo político se sabe ya que Francia tenía un gobierno monárquico, ¿no? Absolutista, despótico, ¿no? Absoluto, ¿no? Como dice, ¿no? Lo que él decía se cumplía. A uno le decían el rey Sol, ¿no? El rey Sol le decían, el rey Sol, ¿no? Que él dice que era Dios en la tierra. Así se consideraba el rey Luis XVI, Dios en la tierra. Tanto poder tenía que ya se creía Dios, pues, en la tierra. Bueno, entonces eso sería, pues, chicos, una forma de causa del tipo de gobierno que había en Francia, y lo otro era, pues, la incapacidad para gobernar, ¿no es cierto? No era capaz, o sea, no sabía gobernar, en otras palabras. Porque por más Dios que se crea el rey XVI, si él sabe gobernar,
hace una buena administración, una buena gestión de su gobierno, yo creo que para todos alcanza, ¿no? Si Francia es un país que tenía mucha solvencia y pudo también, de la misma manera, si hay una buena gestión administrativa de su gobierno, pudo también ¿no? del pueblo, digamos, tener una calidad de vida adecuada, pero no lo supo hacer, pues. O sea, tuvo una incapacidad para gobernar del rey Luis XVI. Esas dos cosas, esos dos factores, va a ser la causa política por lo que va a caer este gobierno, ¿no? O este régimen, ¿no? De la monarquía de Luis XVI. En lo social, ¿qué pasó? Otra causa social sería, pues chicos, ¿no? Había una desigualdad social, ¿no es cierto? Lo que pasa es que en Francia había tres grupos, digamos. La nobleza, que era un grupo, el clero era otro grupo, y el tercer estado, o estado llano, el pueblo. Entonces, el rey era bien vivo. Cuando querían votar para algo, o sea, para algo beneficio del rey, decía, vamos a votar todos, ya, pero votamos por grupos sociales. Y recuerdan que la nobleza y el clero estaban unidos. Eran dos contra solito uno, que era el Estado llano o el pueblo. Y siempre ganaba la nobleza con el clero. Pero justo en una asamblea que vamos a ver ahora, una asamblea nacional, el pueblo se molesta, bueno, y se arma y dice, no, señor rey Luis XVI, nosotros ya no vamos a votar por grupos, vamos a votar por persona. Independientemente, cada persona va a votar. Chicos, ¿quién gana ahí? El pueblo, pues, porque el pueblo era más del 95%, o sea, la mayoría era pueblo. Y si el rey va a aceptar esa condición, de hecho va a perder. Y el rey no quiso, no aceptó. Por esa razón, por no aceptar eso, comienza el movimiento, ¿no? La revolución. Ya vamos a ver, chicos, ¿ya? En lo social, dice, desigualdad social debido a las fuertes cargas, ¿no es cierto? Impuestos, tributos, diezmos a los curas, a los sacerdotes, al catolicismo, ¿no? Que recaían todo esto sobre los campesinos franceses. ¿Ah? Los que pagaban impuestos eran solamente el pueblo, chicos, no pagaban la nobleza ni el clero. Entonces, había una injusticia, ¿no? Había una desigualdad. Solamente pagaba el pueblo y los nobles y los sacerdotes no pagaban ni un sol. Entonces quiere decir que el pueblo era oprimido, o sea, el pueblo sostenía el reino, ¿no? En sus hombros. Y aparte que sostiene en sus hombros, chicos, no le daban ni agua para tomar, ¿no? Estaban cansados, pero a ver, ustedes lleven a ver, una piedra grande en su hombro, caminan, se van a cansar, ¿no es cierto? Y al menos le tienen que dar agua, ¿no? Para que te alivies un poco. Ni eso le daban, pues, ni agua. Ya era un abuso, ¿no, chicos? Que cargues el peso del Estado y ni siquiera te dan agua, ¿no? Para tomar. Entonces, estando así la situación, se puso difícil, ¿no? Vamos a ver otro punto más, otra causa. Ahí ven ustedes, chicos, en lo social, cómo estaba dividido el Francia. La nobleza era 2,5% nada más, eran poquitos. El clero, o sea, la religión era igual, 2,5%, o sea, total hacían 5% nada más ellos. ¿Quién era la mayoría? Pueblo, 95%. Entonces, si ellos votaban por sociedades, ¿no? La nobleza y el clero se juntaban y ganaban 2 contra 1, pues. Si usted ve bien claro acá, la nobleza y el clero se juntaban y solito estaba el pueblo y ganaba estos 2 contra 1. Entonces, eso ya el pueblo se dio cuenta. Dijo, siempre perdemos nosotros, ¿por qué no ganamos? De ahí salió una idea, ¿no? Justamente estamos hablando de las ideas, la razón. Dijo, pero ¿por qué mejor no votamos uno por uno? Si somos 100% y somos 95%, vamos a ganar. Y tuvo razón, pues. Y el rey se enteró de eso y no quiso. No, hijo, no puede ser eso. ¿Ya? Vamos a ver en lo económico, ¿qué pasó? Los excesos de gastos de la corona y los gastos provenientes de la participación de la guerra por la independencia de Estados Unidos. Recuerdan, chicos, que Francia apoyó a la independencia de las 13 colonias, ¿no es cierto? Mandó ejército y mandó ¿no? Pertrechos militares y armamento, ¿no? Y dinero también para que los colonos norteamericanos se liberaran o independizaran de los ingleses. Eso le dejó, ¿no? Con gastos económicos a los franceses. Eso va a ser una causa también, ¿no? Porque por gastos económicos, ¿no es cierto? Otro, por los gastos del rey, que hacía en exceso cuando invitaba a sus, a sus pares, digamos, a otros reyes de otras naciones, ¿no? Y invitaba a los reyes, a los nobles, a la nobleza, ¿no? De otros países vecinos, y él sí lo recibía con banquete.
el banquete pues de una cuadra de mesa. Y justamente el palacio más grande que tuvo en el mundo fue de Francia, justo de Luis XVI. Era un palacio, era una recepción en el Palacio de Francia, pero era como una ciudad, era largo, era la recepción. Y imagínense cuánto dinero se gastaba ahí para tanta comida para ahí, solamente para recibir a los nobles de otras naciones. Era un abuso, era un desperdicio de ese dinero, por gusto. Ni siquiera lo comía, y lo peor de todo, ni siquiera lo regalaban a la gente más pobre, lo botaba. Ahí por donde que el pueblo, pues, dijo, pues, no, si no nos da siquiera ni lo que sobra, imagínense, ¿no? ¿Qué se puede esperar de ese rey? Y eso dijo, pues, ¿no? Cuando el pueblo está con hambre, quería pan. El pan, recuerda que en esos tiempos era una comida popular, ¿no es cierto? Hasta hoy día, pues, ¿no? Todo el mundo come pan, los niños mucho más todavía. Y justo el pueblo necesitaba pan y había, pues, una sequía, ¿no? Había un problema de cultivo de la harina de trigo y el rey puso impuesto y elevó mucho el impuesto y subió el pan. ¿Y a dónde más van a comer, pues? Yo me acuerdo que el pan hace más o menos 10 años, 15 años, en tiempo de Alejandro Toledo, está 10 panes por un sol. En 2007, 8 sería más o menos, pero casi más o menos 20 años, ponlo ya. Un sol, 10 panes, ¿no sigo? Ahora el pan está a 50 céntimos, ¿no? Cada pan vale 50 céntimos. O sea, dos panes un sol, ¿no? Algunos venden tres por un sol todavía, ¿no? Tres por un sol, bueno, ya. Pero aún así se ha elevado, ¿no? Y esa es la comida de los, ¿no? De los niños, pues, ¿no? El pan. Recuerde que el pan es cristiano, ¿no? Dios dijo del pan, ¿no? El pan a los niños. Y eso pues chocó con la gente del pueblo. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? En lo económico va a tener dos factores, ¿no? Uno que es el gasto excesivo de la corona y el otro va a ser pues por la ayuda económica que dio a los colonos norteamericanos, ¿no es cierto? Bueno, eso pues va a ser pues, el problema también en lo económico, ¿no? Una serie de malas cosechas que provocaron aumentos desmedidos del precio del pan. Claro, cuando hubo una cosecha, ¿no? Un mal tiempo, digamos, geográfico, y no va a haber lluvia, y no va a haber sequía, y una serie de cosas, factores que hace que el pan aumente el precio porque la harina va a estar más caro, van a traer de otro país, ¿no? Y ese, como usted sabe que el pan era un alimento popular, ¿no? Para toda la gente del pueblo. Bueno, eso va a ser, chicos, el factor económico. Otro factor o causa para que se dé este movimiento va a ser también la ideológica, ¿no es cierto? Recuerden que ya la ilustración ya se había dado en el año 1700, ¿no? En Francia, en Inglaterra, y justo los franceses ya sabían mucho de ilustración, pues. Justo en su país se había dado la ilustración con más fuerza. Y eso va a hacer que los intelectuales de la época se preparen, ¿no? Y, y busquen, pues, ¿no? El derecho que ellos buscaban, ¿no? La libertad, el derecho, la igualdad, mediante estos movimientos ideológicos, mediante la ilustración, claro, ¿no? Vamos a ver otro punto. Vamos a ver, la Revolución Francesa está conformada por dos etapas. La etapa monárquico o de la monarquía, ¿no? Y la etapa republicano. Recuerden que Francia pasó de ser monarquía, llegó a ser república, ¿no? Como Perú. Perú es un país republicano, por ejemplo, democrático, ¿no? Y soberano. Los franceses también llegaron a ser hoy día, pues son soberanos, ya es una república, ¿no? Y es democrático, ¿no? Eligen sus autoridades. Bueno, vamos a ver la etapa monárquica. ¿Qué pasó en esta etapa monárquica? En los estados generales vinieron a ser como una forma de asamblea que se dio en 1789. Eso era una asamblea, ¿no es cierto? Que se reunían justamente en esa asamblea por momentos de crisis, dice, ¿no? Había crisis, cuando había problemas en Francia, el rey mandaba para reunión, ¿no? Decía, reunión, vamos a hacer una reunión, ¿no? Una asamblea, ¿no? Y justo para que ¿no? El rey, ¿no? Difundiera, pues, alguna noticia buena o mala. Pero casi la mayoría de las noticias que se daba era para pedir aumentos, para pedir tributos, impuestos, o sea, cosas negativas. Nunca había una reunión en favor del pueblo, digamos, ¿no? Así como pasó anteriormente, ¿no? Como estaba explicando, ¿no? En las colonias norteamericanas, ¿no es cierto? El rey Jorge III solamente pedía, ¿no? Impuestos, tributos a los colonos que estaban muy lejos, geográficamente estaban en otra parte del mundo, ¿no? En otro continente, y aún así le pedía plata. Igual pasó acá. El rey
hacían sus reuniones o asambleas para informarles simplemente que querían más aumento, ¿no? De impuestos y una serie de cosas. Dice, era una asamblea que se reunía en momentos de crisis y en la que representantes de los tres estados de la sociedad francesa transmitían sus necesidades o escuchaban las de la corona. El rey Luis XVI convocó a los estados generales para solicitar un aumento de los impuestos y que los nobles los empezaran a pagar. Los representantes del tercer estado, o sea, el pueblo, aprovecharon la convocatoria para solicitar al voto individual en lugar del tradicional voto por estamento. Ahí donde que al rey no le gustó, pues, porque ya el tercer estado o estado llano dijo, ¿no? Que aprovecharon al rey Luis XVI para informarles, pues, que el voto sería individual, ya no por estamento o por sociedades. Como este pedido fue rechazado tanto por el rey como por los dos primeros estados, el que era la nobleza, el tercer estado se retiró de los estados generales y formó una nueva Asamblea Nacional. Chicos, el pueblo hizo o formó una nueva Asamblea Nacional, muy aparte del Estado General, en protesta de lo que no querían aceptar, pues lo que estaban ellos, ¿no? Insinuando al rey Luis XVI. Eso no le gustó al rey Luis XVI, ¿ah? Vamos a ver qué va a pasar. Dice, la Asamblea Nacional. El rey Luis XVI intentó disolver por la fuerza a la Asamblea Nacional, pero el 14 de julio de 1789, los sectores populares de la caída de la ciudad de París tomaron por asalto la Bastilla. Chicos, quiere decir que como el rey estaba molesto, no quería que haga esta asamblea, el pueblo ya se molestó y salieron chicos a la marcha y el 14 de julio de 1789 tomaron el Palacio de la Bastilla, ¿no? Donde estaba el rey. Y lo tomaron, chicos, ¿ah? Lo apresaron a todos los guardias, hubo muchas muertes de militares y autoridades francesas y llegaron hasta ¿no? Hasta el rey Luis XVI y lo apresaron no solamente a él, a su esposa, a sus hijos y a toda su familia. Recuerden que toda su familia vivía ahí en el palacio, pues, y toda su familia van a ser decapitados, chicos, no solamente él nada más. Todos van a ser decapitados, sus esposas, sus hijos, sus familiares directos, todos ellos van a ser decapitados. La toma de la Bastilla salvó a la Asamblea Nacional, que pudo seguir sesionando para suprimir el feudalismo y los derechos y privilegios de la nobleza. Justo esta Asamblea Nacional se va a encargar, chicos, de suprimir lo que es, pues, ¿no? El feudalismo, ¿no? La monarquía, los privilegios de la nobleza, todo eso. Se va a acabar con esta Asamblea Nacional. El pueblo toma el control de esta asamblea. Luego forma otra asamblea llamada Asamblea Constituyente. Esto va a ser ya en el año 1789 hasta 1791, más o menos 2 años va a durar, ¿no? ¿Qué pasó en esta Asamblea Constituyente? ¿Qué lograron ¿no? Lo del Estado llano, ¿no? O del pueblo? Proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? Y formó la Constitución Política de Francia de 1791. Bueno, chicos, en esta asamblea fue muy importante porque van a proclamar ellos, ¿no? Como el derecho del ciudadano y del hombre, ¿no? Y van a también a tener su primera constitución, ¿no? En el 91. Chicos, recuerden que la constitución se maneja un Estado. Sin constitución no podemos manejar un Estado. El rey Luis XVI no tenía constitución porque era monarquía. Lo que él decía se tenía que cumplir nada más. Por eso que hubo un mal gobierno, pues era incapaz de gobernar. En cambio, cuando hay constitución, hay formas, ¿no? Hay normas, hay códigos para poder gobernar, ¿no? Con leyes y con todo eso. Y eso ya la Asamblea Constituyente logró, pues, ¿no? Eh, difundir, pues, ¿no? Para que el pueblo francés esté más tranquilo y más contento. ¿Qué más pasó? Supresión de los derechos feudales y eliminación completa del régimen señorial. Chicos, se eliminó al 100% aquí todo acto de nobleza, ¿no? Régimen señorial, todo lo que era, pues, de la monarquía se llega a eliminar o desaparecer, porque ya la Asamblea Constituyente tenía más fuerza, ¿no? El pueblo estaba ya en sus manos, el poder del Estado francés. Y hicieron muchos, como ya había constitución, hicieron normas a favor de la libertad e igualdad ante todos los franceses. Por eso es que Europa, pues, chico, hoy día es una potencia, ¿no? Todos los franceses están en igualdad.
Ahí el trabajo más sencillo en Francia ganan bien. No importa lo que tú hagas, lo que importa es cómo debes, ¿no? De ganar un ciudadano que trabaja. Ellos ven por eso, no ven a ellos por el estatus de trabajos. Por eso es que hoy día trabajar en esos países europeos ganas bien, pues, ¿no? Ganan 4.000, 5.000 euros, ¿no? Y por eso es que muchos latinoamericanos se van a Europa, ¿no? A trabajar, y ganan bien, pues. De lo más sencillo el trabajo que tú hagas, ganas bien. En cambio, acá en Perú no es así, ¿no, chicos? Hay una desigualdad, ¿no? Solamente ganan bien nomás, ¿no? Los que tienen estudios, ¿no? Y el resto que no pueden, ¿no? Vivir bien, digamos, ¿no? Entonces, por ahí hay una brecha, ¿no? Hay una brecha que se tiene que mejorar. Bueno, ¿y qué pasó, pues, chicos, en la Asamblea Constituyente? Aparte de la Constitución, aparte de, ¿no? Del disolver el régimen, ¿no? Señorial, ¿no? Vamos a tener otra asamblea llamada Asamblea Legislativa. En esta Asamblea Legislativa, chicos, acá va a haber dos movimientos, ¿no? Dos grupos, digamos, de sectores, ¿no? Que uno estaban a favor de la monarquía, o sea, del rey todavía, ¿no? Había partidarios o seguidores, y había otro grupo que no estaban de acuerdo, ¿no? Con ese régimen, ¿no? Con el antiguo régimen. Los llamados girondinos eran pues los que estaban a favor del rey Luis XVI, y los jacobinos eran los que estaban en contra, ¿no? Los que ya querían pues proclamar una sociedad, ¿no? Republicana, popular, democrática, soberana, ¿no? Donde el pueblo puede participar y elegir a sus autoridades. En cambio, los girondinos todavía que tenían la idea de que el rey Luis XVI debía de gobernar, o otro rey, ¿no? Pero que no debe desaparecer esa, esa situación política de entonces. Entonces, en este periodo de la Asamblea Legislativa ya va a haber dos movimientos que van a estar en pugna, ¿no? En lucha por el control del Estado francés. Fíjese usted qué tiempo dura, 1791 y 1792, más o menos 2 años. Robespierre, Maximiliano Robespierre va a ser el líder de este movimiento, y este Robespierre va a ser, chicos, una persona muy radical, ¿ah? Que va a cortar cabeza a todo el mundo. Todos los que estaban en contra del régimen de Robespierre van a ser cortados la cabeza. Va a haber una guerra interna, pues, un derrame de sangre en Francia. A pesar que el control lo tenía el pueblo, pero chicos, el pueblo acá va a hacer algo malo, ¿no? Porque Robespierre, como ya estaba al mando de todo el gobierno de Francia y era del pueblo, se convierte, chicos, en una persona muy antipática, y el pueblo mismo le da la espalda y también lo van a cortar la cabeza a él. Porque para gobernar hay que saber gobernar, pues. No se trata de que yo tomo el poder y ya me voy contra mi pueblo. Y Robespierre hizo eso, irse contra el pueblo porque puso algunas leyes o no, o impuestos que estaba en contra del pueblo. O sea, no era a favor del pueblo, ¿no? Era en contra. Era como algo maquillado, ¿no? Y el pueblo se dio cuenta. Entonces también lo mataron a Robespierre. Ya, vamos a ver qué hizo Robespierre. Aquí tenemos, chicos, la otra etapa. La segunda etapa sería la época o la etapa republicana, ¿no es cierto? Ya hemos visto la etapa monárquico, ¿no es cierto? Ahora, en la etapa republicana, chicos, en la convención, en el año 1792, aquí lo van a ejecutar a rey Luis XVI. O sea que la convención era también así como las anteriores etapas que hemos visto, eran asambleas, ¿no? Llamado en este caso la convención, que en esta asamblea van a acordar, chicos, la ejecución del rey Luis XVI. O sea, el rey Luis XVI estaba preso, pues, desde 1789 hasta 92, ¿no? Más o menos ha pasado 3 años, ¿no? Después de 3 años le dan recién la sentencia, ¿no? En un juicio, me imagino, ¿no? Y lo ejecutan, pues, ¿no? Recuerden que Robespierre estaba acá, William Robespierre, era el líder, ya, ¿no? De este movimiento, digamos, de este tipo de gobierno. Y le van a sentenciar en la guillotina, ¿no? Este acto simbolizó el fin de la monarquía. Muerto el rey, muerto la monarquía, bueno, dice el dicho. Y lo matan, pues, chicos, al rey, ¿no? Le cortan la cabeza, a su esposa también, a sus hijos, a sus familiares directos, a todo el mundo lo matan. Era una carnicería en Francia en esos tiempos, chicos. Era un horror, ¿no es cierto? El asesinato del rey provocó la reacción de Gran Bretaña, Holanda, España, Austria y Prusia, y se reunieron para acabar con la Revolución Francesa.
Lo que pasa es que cuando escucharon los otros países vecinos o amigos del rey Luis XVI, se sintieron mal porque pensaba que era una mala influencia, ¿no? Que así como ellos han hecho en Francia, pensaba que en su pueblo de ellos también iba a haber revolución. Y por eso, para que no siga esto, fueron pues, ¿no? a apoyar, digamos, al rey Luis XVI, pero era muy tarde, era, porque recuerden que Napoleón estaba ahí, y Napoleón era su enemigo de todo ello, pues. Y Napoleón no va a dejar ingresar pues, a otro ejército de otro estado, ¿no? De otro país. Y por eso es que no pudieron ingresar. Más bien acá aprovecharon los girondinos. Vamos a ver qué hicieron. Dice, el temor ante el ataque extranjero, ¿no? Fue aprovechado por los jacobinos, ¿no? Para tomar el control de la convención y arrestar a los líderes girondinos. Aquí los jacobinos, ¿no? Van a aprovechar este rumor que van a venir los militares a atacar y todo eso, y aprovecharon y tomaron el control de la convención, ¿no? Se apoderaron de esta asamblea y van a arrestar a líderes girondinos, ¿no? Que estaban en contra del pueblo, digamos. Y va ahí a arrestar, matar gente que da miedo. O sea, era una carnicería, chicos, en esos tiempos, en la convención. Robespierre, pues, era un asesino, por decirlo así, porque él no perdonaba a nadie. Si estabas en contra del gobierno de Robespierre o de la convención, de sus ideales, te mandaba a matar nada más. Así de fácil era para ellos entonces, ¿no? ¿Qué hicieron acá? Los jacobinos impulsaron las siguientes medidas, ¿no? Vamos a ver qué medidas tomaron los jacobinos. Acá fueron su error de Robespierre. Dijo, sanción de la Constitución del 93, que estableció la República y proclamó el sufragio universal masculino. ¿Ves? Solamente para los hombres, hermano. Y las mujeres, ahí se olvidó Robespierre, ¿no es cierto? Vamos a ver otra cosa más que hizo. Obligación de servir en el ejército para todos los varones entre 25 y 30 años. Bueno, obligaban a servir al ejército. Establecimiento de precios máximos para los productos de primera necesidad, como el pan. Igual que el rey 16, ¿no? Quiere que suba el precio del pan máximo, ¿no? De materia de primera necesidad, que es el pan. Pues justamente el pueblo luchó por el pan, pues chicos. Si por el pan que iba ellos a reclamar, la reina le negó, el rey lo negó, y por eso que tomaron molesto y lo mataron a todos los reyes. Y justo Robespierre, ¿no? Está haciendo lo mismo. Por eso ahí se equivocó, ¿no? Como le digo, para gobernar hay que saber gobernar, hay que saber dar al pueblo, porque si ustedes gobiernan y no le dan la espalda al pueblo, es peor, porque la mayoría es pueblo, pues, y como mayoría es pueblo, tiene que estar en todo, ¿no? Tanto con el pueblo y tanto con, ¿no? con la nobleza, por decirlo así. Y ese fue ese error de Robespierre. Amenaza de ejecutar a toda persona sospechosa de ser contrarrevolucionaria. Era una amenaza, ¿no? que le había dado. Dice, si tú eres sospechoso de la contrarrevolución, te vamos a ejecutar, chico. Entonces, cualquier persona que decía, no, él es contrarrevolucionario, te cortaban el cuello. O sea, no había Estado de Derecho, ¿no? O sea, había monarquía, era peor que el rey Luis XVI, ¿no? Ahí estaba mal, ¿no? Era una forma muy apresurada, o sea, le veo muy loco, ¿no? Muy violento, le veo. Y bueno, eso fue lo que pasó y eso va a tener, pues chicos, repercusiones, ¿no? En 1794, estas medidas provocaron el descontento de parte de la población que retiró su apoyo a los jacobinos, chicos. Recuerda que los jacobinos eran del pueblo, ¿no? Que estaban luchando a favor del pueblo, ¿no? Y al mando estaba Robespierre, pues. Esto fue aprovechado por sectores burgueses, ¿no? Para detener y ejecutar a Robespierre y otros líderes jacobinos. Ahí entraron pues, los burgueses. Recuerda que los burgueses estaban con el rey, pues, ¿no? Era su gente de rey. Y aprovecharon, voltearon la torta y tomaron al pueblo como, ¿no? como algo de apoyo y lo ejecutaron pues ¿no? a Robespierre, ¿no? William Robespierre, que era el líder, digamos, ¿no? de este movimiento, unos chicos contra el rey, pues, ¿no? Lo ejecutan, pues. Al final, chicos, dice el dicho, ¿no? Nadie es profeta en su tierra, ¿no, chicos? Claro, pues, porque hizo mal, ¿no? su régimen, ¿no? Puso muy autoritario, le veo. ¿Cómo va a chocar con el PAN? Pues si justamente el PAN fue el problema, ¿no? Que detonó el movimiento, ¿no? Igual pasó con él, o sea,
no supo gobernar. Bueno, ahí va a ser ejecutado en el año 94 el William Robespierre, ¿ya? Acá tenemos una imagen antes de la ejecución, pues, ¿no? De Luis XVI, ¿no? Eh, bueno, ya ahí está el sacerdote, creo, y ya el verdugo le está poniendo, están armando, y acá está el ejército francés. Y la pregunta es, profesor, ¿y por qué no hicieron algo los soldados que están ahí a favor del rey? No, es que ya habían quedado en la convención, pues. La convención era como una asamblea, como un congreso, donde ya han decidido eliminar al rey. Pero si esos soldados apoyan a ellos lo matan también, pues, chico. Mire cómo está toda la plaza llena de gente, toda la plaza llena de gente. Y si dicen, no, apoyamos al rey, entonces ellos son contrarrevolucionarios. ¿Y qué dice la doctrina de Robespierre? Todo contrarrevolucionario es ejecutado y el pueblo lo agarra, lo mata al soldado. Pues no pueden hacer nada. Ya está hecho las cosas, ya están dadas ya en la asamblea y todo eso, ¿no? No puede retroceder. Difícil, le veo que retroceda. Salvo que entra otro ejército de otro país, ¿no? Como una invasión y lo puede rescatar, sí. Pero no pueden entrar porque ahí estaba Napoleón. Y su ejército estaba ahí, estaba fuerte. O sea, el ejército estaba fuerte. Recuerda que el rey tenía su ejército, pues estaba bien fuerte. Pero el pueblo tomó al rey de sorpresa, lo apresó. Y no puede hacer nada ya, ¿no? Es la toma que toma el pueblo de poder. Bueno, acá vamos a ver el directorio. El directorio se va a dar, esa era otra forma de gobierno o de forma de asamblea también, el directorio. Dice, en 1795 hasta 1799, 4 años más o menos duró este periodo de gobierno. El directorio, ¿no? Se sancionó una constitución que creó un poder ejecutivo. O sea, con este directorio ya va a tener un poder ejecutivo. Recuerda que en el Estado de Perú tiene tres poderes, ¿no es cierto? Uno es ejecutivo, por ejemplo. Ese poder lo va a tener el directorio, un poder ejecutivo, o sea, un gobernante, ¿no? Un líder, un cabeza. Y recién en el directorio se va a dar o va a crear este poder ejecutivo. De 5 miembros llamados directorio, ¿no? Están gobernados por 5 miembros de directorio. También se estableció un sufragio masculino restringiendo a las personas de mayores fortunas. Entonces, acá en el directorio vamos a tener, chicos, por ejemplo, ¿no? Un poder ejecutivo de 5 miembros y va a estar conformado también acá en lo que es al sufragio, ¿no? Al voto, pero a las personas de mayores fortunas nada más, ¿no? El directorio debió enfrentar varios levantamientos, dice, ¿no? Había levantamientos, sí, porque recuerden que Francia no estaba viviendo un momento difícil y que cada quien quería pues ser gobierno o quería ser un líder, un caudillo, o quería ser un representante. No había un orden, pues. En Francia estaba habiendo una anarquía, en otras palabras. Como ya no había rey, ¿para quién gobierna entonces? No hay un presidente. Solamente había líderes, ¿no? Opositores, toda esa cosa. ¿Y qué va a pasar justamente en esta fecha en el directorio? Como el directorio vio, ¿no? Que había levantamientos, ¿no? Tanto de la monarquía, o sea, ¿no? Del rey, sus seguidores todavía tenían, y los jacobinos, ¿no? Del pueblo. Había una guerra interna, digamos, entre ellos dos. ¿Qué va a pasar? Como había una inestabilidad, ¿no? Ahí en el pueblo francés, Napoleón Bonaparte encabeza un golpe de Estado, chicos. Se molesta pero Napoleón, pues, al ver que su pueblo está sufriendo estos dimes y diretes, ¿no? Que él es mejor, que yo soy mejor. Nada, señor. Yo voy a dar un golpe de Estado y yo voy a gobernar. Como es militar, es el dictador, pues. Y como había una inestabilidad, ¿no? En lo político, en lo social, ¿no? Un caos tremendo en Francia, Napoleón da un golpe de Estado y derroca al directorio, ¿no? Le va a derrocar al directorio. Bueno, una parte está bien, ¿no, chicos? Porque para que pongan orden, pues, porque Francia estaba ya, bueno, ya no hay rey, está bien. Ahora, ¿quién gobierna? No hay ningún gobernante, no hay presidente ni nada. Eran nada más así, ¿no? Autoridades que entraban así por líderes, ¿no? Que tenían de repente a favor del pueblo y toda esa cosa. Pero no había un gobierno así como hoy día en el Perú, ¿no? Por ejemplo, en el Perú estamos con Gerín nada más, ¿no? Que es un representante, ¿no? Por mientras, ¿no? Y no hay un presidente, pues, ¿no? Un presidente, ¿no? Elegido por el pueblo. Por eso que hay crisis, pues. Por eso, como ven que ustedes no hay presidente por el pueblo, ¿qué pasa en el Perú, no? Hay sicariato, hay robo, o sea, hacen lo que quieren. Todo el mundo hace lo que quiere, ¿no, chicos? Porque no hay gobierno, pues, en otras palabras. Igual pasó en Francia.
En Francia igual pasó. Entonces, cuando se ve esto, Bonaparte, ¿qué hace Bonaparte? Golpe de Estado al directorio, ¿no? Voy a derrocar, ¿no? En otras palabras. Y le derrocó. El gobierno de Napoleón se va a llamar el consulado. El consulado se da en el año 1799 hasta 1804, chicos, más o menos 5 años dura su gobierno de Napoleón, pero es solamente la primera etapa. La segunda etapa, chicos, llega después de 1804 hasta 1821, que va a ser, ¿no? Vencido por la coalición de todo el mundo contra Napoleón y va a ser encarcelado, ¿no? En una isla en Inglaterra, ¿no? Y ahí pues va a morir en esta isla, ¿no? Justo en 1821, chicos, muere cuando el Perú estaba siendo libre e independiente, ¿no? Cuando el Perú se independizaba de los españoles, Napoleón muere en Inglaterra. Me imagino que Napoleón habrá escuchado noticias sobre la independencia de peruana. Yo pienso que sí. Y gracias a Napoleón, que nos ha dado un empujoncito, como se dice, ¿no? Un granito de arena de ayuda, porque Napoleón, recuerden, conquistó España en 1808, ¿no? Al 9. Justo en ese periodo donde Perú pues se estaba ya armando los peruanos, los criollos, ¿no? En este caso, para un levantamiento, ¿no? Movimientos de independencia en América Latina, en toda América. Y Napoleón sabía eso, yo creo que sí sabía, sí es francés, ¿cómo no va a saber? Y en Francia es la Ilustración, y hay muchos países del mundo han viajado a Francia, él se ha encontrado con latinos también, quién sabe, y sabía que esos países eran cautivos de España, y quería sí o sí liberar, pero como no podía tan lejos llegar él dijo, va cerca para mí está España, a un paso, España y Francia son vecinos, yo cruzo la frontera, ingreso a España, dijo, entonces yo voy a ir a España, dijo. Y es por eso ingresa a España, y al tomar España, chicos, es como te agarran las manos, pues, y no puedes hacer nada, ya con las manos amarradas no puedes hacer nada, ¿sí? No te puedes mover nada. Y España estaba así, con las manos atadas. ¿Y qué hizo eso? Que su colonia en América estaba débil, pues, ¿no? No había un control, había un caos. Y eso aprovecharon para levantarse los criollos en América. Por eso le digo, Napoleón dio una ayuda a los peruanos. Yo estoy seguro de eso, que Napoleón dio una ayuda. Y ahora la pregunta es si le dio sabiendo o fue de casualidad. Bueno, al parecer él sabía, porque recuerden que Napoleón también, más adelante de Napoleón, los franceses tomaron América. Hay una parte de Norteamérica que era colonia francesa, estaba en México y tal. En México, lo que hoy día es México, una parte era francés, y los franceses lo vendieron a los norteamericanos, una parte de México. Entonces Francia estaba acá en América del Sur también, sabía que había colonias acá en ambos, llegaron acá también ellos. Entonces debe haber sabido la historia de Perú ellos también para que vengan a América, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿qué va a pasar con Napoleón? Él va a tomar el control, el gobierno, llamado el consulado. El consulado, integrado por 3 cónsules, impuso un régimen de gobierno centralizado y autoritario. Su gobierno de él va a ser centralista y autoritario, que estableció las relaciones con la Iglesia Católica. Aquí recién Napoleón va a hacer las paces con la Iglesia Católica. Recuerda que el pueblo, el tercer estado, o el estado llano, estaba en contra de la nobleza y del clero, ¿no? De la iglesia. Por eso es que había un caos internamente entre la nobleza, el clero y el pueblo. Cuando Napoleón pone orden, entra a gobernar en Francia, él dice, no, yo soy dictador. Y como él también Napoleón es de la nobleza porque es militar, dice, bueno, yo voy a hacer que haga la paz el pueblo con la iglesia y que el pueblo sea, pues, esté en armonía, ¿no? Que todos vivan en conjunto, en felicidad, porque esta es Francia, dice él, y dejemos los rencores. Entonces, ¿qué va a pasar? Él va a dar relaciones con la Iglesia Católica, o sea, va a, a plasmar algunas leyes para que el pueblo y el Estado y la religión sean, pues, de nuevo alianza, ¿no? Se amisten, digamos, por decirlo así. En 1804, Napoleón decidió suprimir el consulado y autoproclamarse emperador. Chicos, ¿qué va a pasar? Napoleón, ya no quiere ser cónsul, ya. El cargo de cónsul para él es pequeño. Y dice: "Yo quiero ser emperador". Así como, ¿no? Antiguamente los romanos eran emperadores, ¿no es cierto? Y él quiso devolver de nuevo a la monarquía, mira. Pero él volvía a la monarquía no tanto para oprimir o explotar al pueblo, sino él quiso volver a la monarquía
para que pueda el país engrandecerse y vencer a otra parte del mundo. ¿Tenía esa idea él de vencer a otra parte del mundo? Sí, y lo hizo, ¿ah? Hizo muchas campañas militares y ganó, pues, ¿no? Muchas batallas, pero también perdió a las finales, ¿no? En Waterloo. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero acá hay una historia de Napoleón que le voy a contar antes, cuando él llega a ser emperador. Antes que llegue a ser emperador, cuando era cónsul, él tenía su pareja, Josefina, si no me equivoco. Y Napoleón era militar, como ustedes saben. Hizo su golpe de estado, está bien. Y de su pareja de Napoleón, tenía su sastre de confianza. Un sastre que le hacía su ropa a su pareja de Napoleón, a Josefina. Y un día Napoleón le acompaña a su pareja y no sé si sabía el sastre o Napoleón estaba escuchando lo que hablaban ellos dos. Y en eso el sastre le dice a Josefina, eh, ¿qué te puede dar un militar que solamente tiene capa y espada? Le dice. Algo así como despreciándolo, ¿no es cierto? ¿Qué te puede dar, o no? ¿O por qué te fijaste en él? ¿O qué te puede dar un militar si solamente tiene una espada y una capa? ¿Qué te puede dar él? Dice, ¿no? En forma, ¿no? De desprecio o algo así, ¿no? Por eso dice el dicho, ¿no? Nunca menosprecien a nadie, chicos. En esta vida no sabemos la de cuál. Nadie sabe lo que va a pasar más adelante. No, no subestimen tampoco a nadie. Por el hecho que es pequeño o es débil, no crean que no puede llegar lejos. Y eso pasó con Napoleón, como moraleja, le voy a decir a ustedes. Napoleón era militar, sí, pero cuando Napoleón escuchó eso se sintió mal. Creo que por esa razón Napoleón se volvió emperador, porque después cuando se nombró un emperador, él mismo se proclamó emperador, hizo un golpe de estado, él mismo se hizo su golpe de estado, va a la iglesia y el sacerdote le pone la corona y le dice al sastre, le dice, justamente le invita a él para su corona, su coronación, y le dice, mira, usted le dice, yo tengo mi capa y tengo mi espada, le dice, y se queda asombrado pues el sastre a ver a Napoleón como emperador, un rey, digamos, ¿no? De Francia. O sea, hasta dónde llegó Napoleón, ¿no? Que seguramente le ha dolido lo que le dijo este sastre y llegó él a ser emperador de Francia, chicos. Entonces, como dice el dicho, no hay que subestimar a nadie porque nadie sabemos la de cuál, ¿no, chicos? La de nadie, ¿no? Así que, bueno, yo creo que siempre hay que, ¿no? Pensar que vamos, todos somos valiosos en este mundo y todos vamos a llegar lejos, ¿no? Vamos a ser grandes algún día. Eso es, ¿no? Que uno debe tener, ¿no? Como persona, proyectarse para ser, ¿no? Grande, ¿no? Algún día. Y se puede, uno, chico, con todo, con esfuerzo, esmero, se puede llegar lejos. Bueno, ese fue un pequeño moraleja que le estaba contando sobre Napoleón Bonaparte. A ver, ¿qué ha pasado acá? Bueno, una vez que ya pues Napoleón se proclama emperador, ¿no? Él va a tener otro tipo de, o sea, vamos a ver en otro capítulo, si hay tiempo, se va a llamar la era napoleónica, donde Napoleón él va a tener luchas, batallas con varios países de Europa, porque los europeos tenían miedo de que Napoleón invada todos los países, ingresen y le toman como la revolución, ¿no? O sea, los reyes le van a decapitar y todas esas cosas. Ya tenían miedo los otros países, pensando que Napoleón iba a ser igualito. Y hicieron lo que se llama la coalición, ¿no? La coalición de toda la Unión, alianza de europeas contra Napoleón solito, ¿no? Napoleón contra todo el mundo. Era como 8 países que estaban contra Napoleón, europeos, ¿no? Y Napoleón así luchó, luchó, pero ya pues no alcanzó más lejos, ¿no? Porque era imposible ya conquistar a todo el mundo, ya. Como pasó con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La Segunda Guerra Mundial también Adolfo Hitler estaba solito, ¿no? Alemania contra Estados Unidos, contra los rusos, contra los ingleses, franceses, holandeses, canadienses, norteamericanos, con todo el mundo. Y Alemania estaba solito. Ya no puede más también, pues es vencido por eso, ¿no? ¿No creen? Y bueno, vamos a ver por último, con respecto a las consecuencias de la Revolución Francesa. ¿Qué pasó después de la Revolución, no? Debe haber pasado algo positivo, ¿no creo, chicos? Algo bonito, ¿no? Vamos a ver. Fin del sistema feudal, de hecho, ¿no? No va a haber ya el sistema feudal, ¿no? La monarquía, las clases altas, la nobleza, clero, van a tener ya un control, digamos. Van a existir, sí, pero ya no va a ser pues como en tiempo de Luis XVI, ¿no?
que eran muy, ya muy notorios, ¿no? Era muy notorio porque solamente ellos tenían los privilegios, digamos, ¿no? Y el resto, nada. Ahí ya no, ahí iba a haber igualdad. Porque recuerda que ellos buscaban la igualdad y buscaban la libertad. Y esas dos cosas justo se dieron por el movimiento. Entonces, acá ponemos fin al feudalismo. Cuando hablamos de feudalismo, quiere decir, pues, a grandes, ¿no? Terratenientes, ¿no? De grandes tierras que tenían en esa época, ¿no? Los nobles especialmente y la iglesia. La Revolución Francesa suprimió todas las expresiones de feudalismo, entre ellas la servidumbre, el pago de tributos y los privilegios del clero y la nobleza. Ya, chicos, ya no tuvieron nada ya de privilegio, ya. Todos eran iguales ahí. No había privilegio, no había clero, la nobleza, no, no, todos pagan impuestos, así, no, nadie paga. Así se dio en Francia. Se suprime también, chicos, lo que es feudalismo, ya no haber grandes dueños de tierra, ya, ¿no? Y acá en el Perú fue igual, ¿no? Velasco Alvarado, el general Velasco Alvarado, dio, pues, chicos, lo que es la reforma agraria. Y él dijo, no, las tierras son para quien las trabaja. Y cortó con el feudalismo en el Perú. En el Perú había feudal, chicos, sí había. De Europa llegó a América, pues. ¿Quiénes eran los españoles? No eran europeos. Ya ellos trajeron esa idea acá a América, pues. Por eso que en el Perú todavía, hace 50 años atrás, había feudalismo. Y cuando entra el general Velasco, recién suprime el feudalismo, ¿no? Dice, las tierras son para quien las trabaja. Y le dio tierra a todos los campesinos. ¿Quién trabaja la tierra? Los campesinos, pues. Declaración del nuevo derecho individuales. El ser humano en este tiempo van a obtener sus derechos, chicos, derechos humanos, a lo que hoy se conoce como derechos humanos. Aquí van a obtener ellos sus derechos, ¿no? Individuales. Por ejemplo, tenían libertad, igualdad, ¿no? Ante la ley, abolición de la esclavitud, ¿no? Estas ideas se expandieron en toda Europa y América. Claro, ya una vez que pasó en Francia, esto llegó también acá al Perú. Pues recuerden que Napoleón apoyó bastante cuando tomó España. Y ahí también ya se enteraron los criollos peruanos, se enteraron de que Francia estaba haciendo, ¿no? Habían hecho su libertad, todo, y comenzaron a copiarse acá, pues, en Perú. Otra supresión de la monarquía absoluta y establecimiento de un sistema republicano. O sea, cuando hablamos republicano, hablamos de un gobierno republicano como el Perú, ¿no es cierto? Un gobierno democrático, soberano, republicano, y sobre todo que sea, pues, ¿no? Eh, descentralizado, ¿no? Para todos, que el gobierno para todos. Eso querían los franceses. Ya para entonces, mira, ya están adelantados los franceses, ¿no? Dicen con división de poderes, o sea, los tres poderes del Estado, tiene que haber una división, como ya hemos visto anteriormente en la ilustración. Elección de los funcionarios por parte del pueblo, o sea, el pueblo tenía que elegir a sus funcionarios, sus gobernantes. Y duración limitada de los cargos públicos, o sea, tiene que haber un cargo público de un tiempo, ¿no? 4 años, 5 años de gobierno, y el pueblo tenía que elegir a sus funcionarios y autoridades. Eso estableció con la Revolución Francesa. Ya no más gobierno absoluto o de por vida o de por tiempo vitalicio. Era democrático, tenía que elegir a sus autoridades y tenía que tener un tiempo nada más de duración, ¿no? De 4 o 5 años, como hoy día ya se conoce en el mundo. Otra característica o consecuencia de la Revolución Francesa va a ser ascenso de la burguesía. Paulatinamente se transformó en el grupo social predominante en Francia. O sea, quiere decir que la burguesía va a tener un ascenso, chicos. Se van a volver más capitalistas los franceses. Porque la burguesía, recuerden que era también de la nobleza, era un estatus social. Y aquí, justo con la consecuencia de la revolución, van a tener mayor, ¿no? Predominancia, ¿no? Extensión de la guerra en Europa, debido al intento de las monarquías del continente de unirse para restaurar el régimen antiguo. Bueno, va a haber guerras, como hemos visto, no por querer recuperar lo que se llamaba, pues, el gobierno de la monarquía. Cuando hablamos de régimen antiguo o antiguo régimen, se refiere a la monarquía. Y eso, en Europa, los reyes de otros países querían restaurar, ¿no? Que continúe todavía la monarquía en Francia, decía. Pero ya es difícil, chicos, porque Francia está ya con otra ideología, ya habían hecho movimientos, Napoleón también estaba de acuerdo, sino que quería, pues, ¿no? Demostrar al mundo que era el mejor país del mundo. Y ya, por un lado, ya a Napoleón no le importaba eso de la pobreza, eso él no mira eso, él lo que quiere era para todos igualdad, que todos sean exitosos, que todos sean poderosos, en otras palabras, ¿ya? Y así, pues, chicos, tenemos como consecuencia la independencia
de la Revolución de Francia. Ascenso al poder de Napoleón Bonaparte como consecuencia de la victoria militar contra las potencias extranjeras. Napoleón va a ser poderoso, pues, desde 1804 hasta 1821 aproximadamente, va a ser poderoso, más como 20 años más o menos, ¿no? Va a tener un poder absoluto Napoleón Bonaparte. Bueno, chicos, hasta ahí nos quedamos con respecto a la Revolución Francesa. ¿Alguna pregunta, chicos? Ok, Todo bien, profesor, muy interesante. muy bien, muy bien. Interesante, Ok, profesor. muy bien, chicos. Sí, pues esos fueron movimientos que se dieron en Europa. Ahora vamos a ver un movimiento que se dieron acá en América, porque gracias a esos movimientos que se dio en Europa, va a ser como una forma de modelo, ¿no? Para nosotros los latinoamericanos acá en América, para poder también liberarnos pues del yugo español. Voy a presentar, nos tocaría, a ver, vamos a ver qué nos toca. Nos tocaría ahora eh, Rebelión de Tupac Amaru. Ya vamos a ver Tupac Amaru, su primer movimiento que va a hacer en América. Luego vamos a ver San Martín y Bolívar. Ya vamos a ver hasta donde llegue. Vamos a ver, ¿ya? Voy a poner un videito primero sobre eh, Tupac Amaru, ¿no? Este, su movimiento, ¿no? Que se dio en América. Vamos a ver. Vamos a buscar a ver si encuentro. Un minuto, por favor. Acá está. Ahí está, vamos a ver. Acá está, ya encontré ya. Creo que lo hemos visto la vez pasada, ¿no? Vamos a continuar lo que hemos visto ya. Nos quedamos en la mitad, creo. Ahí está. Este es un video de 10 minutos más o menos sobre, sobre el movimiento, un resumen general, ¿no? Sobre Tupac Amaru. Vamos a ver qué hizo en América. Han pasado 235 años del martirologio de nuestro prócer de la independencia del Perú, Tupac Amaru, pero su voz aún retumba en nuestros oídos, pidiendo libertad, justicia social para todos. En los siguientes minutos de Patrimonio, los invitamos a participar de este merecido homenaje de la Dirección de Cultura de Cusco a Tupac Amaru. Como consecuencia de la salvaje invasión europea ocurrida en América a partir de 1492, el pueblo aborigen del continente perdió su autonomía, libertad y dignidad humana, cayendo bajo la cruel dependencia y opresión de los gobiernos de España, Inglaterra, Portugal y otras potencias extranjeras que desde sus países manejaban los destinos de los pueblos oprimidos con el propósito de erradicarlos definitivamente de la faz de la tierra. El pueblo vencido del Perú y América, en general, fue sometido a las condiciones infrahumanas de esclavitud y de servidumbre. La fuerza de trabajo de los nativos y sus tierras y demás recursos naturales fueron usurpados por los invasores, llegándose a extremos insoportables en la explotación del hombre por el hombre. En esta desesperante situación que atravesaba el pueblo oprimido de América, surgió la urgente necesidad y el clamor general de la liberación nacional. Se esperaba la llegada de un libertador.
un líder salvador de los pueblos aborígenes de América que sufrían los estragos de la opresión. Por fin, en el siglo XVIII, llegó el esperado libertador de los pueblos oprimidos de nuestro continente. Ese libertador es José Gabriel Túpac Amaru Noguera, quien por primera vez emprendió la lucha por la emancipación americana, enarbolando con decisión, valentía y heroísmo la bandera por la independencia, la libertad y la dignidad nacional. Túpac Amaru y Micaela Bastidas emprendieron el inicio glorioso del gran proceso revolucionario de la emancipación americana, el día sábado 4 de noviembre de 1780, en el histórico pueblo de Yanaoca, lugar donde estalló la revolución emancipadora de América, con la captura del dañino corregidor coronel Antonio Arriaga y su posterior ejecución en la plaza de Tungazuca, cuartel general del ejército revolucionario de Túpac Amaru. Por ello se llama a esta altiva provincia de Canas cuna de la emancipación americana, y no otro lugar ni otra provincia. Posteriormente, sucedieron importantes acontecimientos. El ejército de Túpac Amaru libró una feroz batalla en Sangarará, donde saldría victorioso. Sin embargo, algunas circunstancias impidieron que tomara el Cusco. Luego de la última batalla de Jancomarca en Pampamarca, Túpac Amaru fue entregado al mariscal José del Valle. Llegaron al Cusco el 14 de abril de 1781 y pasaron a prisión al convento de los jesuitas, hoy Paraninfo Universitario. Los únicos cómplices aquí somos tú y yo. Tú por opresor, yo por libertador. Ambos merecemos la muerte. El 29 de abril fue sometido a intensos interrogatorios donde sufrió feroz tortura, quedando con el brazo fracturado. La sentencia condenatoria al Inca Túpac Amaru y a sus partidarios se da el 15 de mayo de 1781, pronunciado por el visitador Arreche. Aquel trágico día, viernes 18 de mayo de 1781, hace 235 años, se ejecutó la sentencia más cruel, el genocidio más horroroso de la tierra en la plaza de armas del Cusco, contra el caneño, el Inca libertador José Gabriel Túpac Amaru, líder máximo de la revolución emancipadora del Perú y América, contra la libertadora Micaela Bastidas Puyocawa, caneña de Pampamarca, contra sus hijos, familiares y lugartenientes, por haber emprendido la revolución emancipadora contra la dominación española por más de 3 siglos de oprobio y explotación inhumana. La plaza estaba bien concurrida. Salieron de la cárcel a las 10 de la mañana, arrastrados por caballos, encadenados con grillos, 9 patriotas tupacamaristas: José Verdejo, Andrés Castelo, Antonio Oblitas, Antonio Bastidas. Se les castigó cruelmente y se les ahorcó. A Francisco Túpac Amaru y a su hijo se les castigó cortándoles la lengua. Micaela Bastidas y Tomás Atito Condemaita, cuando subieron al patíbulo, en voz alta gritaron: «Cobardes asesinos, nos matarán, rayos, truenos y relámpagos pasarán, pero la libertad llegará». Entonces inmediatamente se les amordazó la boca, a Tomás Atito Condemaita se le cortó la lengua y se le dio la pena del garrote. A Micaela Bastidas no se le pudo cortar la lengua y en presencia de su hijo Fernando y su esposo José Gabriel, padeció la pena del garrote. Finalmente fue asesinada a patadas en el vientre y en el pecho, y ya muerta le cortaron la lengua.
El último en ser ajusticiado fue el Cana libertador, José Gabriel Túpac Amaru Noguera. Se le quitó los grillos y cadenas, a toda fuerza salvaje se le cortó la lengua y se le arrojó al suelo del patíbulo. El Inca invencible estaba vestido de cacique con todas las insignias reales de los incas. Arreche, con odio implacable, ordenó a los verdugos que fuera amarrado de las extremidades con lazo a la cincha de 4 briosos caballos con jinetes. Y luego del látigo, partieron a los 4 puntos cardinales. Los caballos no consiguieron arrancar las extremidades del Inca rebelde, más fuerte que los Andes. En ese momento, el hijo menor, Fernando, de 10 años, lanzó con fuerza un grito desgarrador, agobiado de tanta crueldad, cuya protesta quedó grabada en la historia colonial peruana y americana como vergüenza para España. Finalmente, el inhumano visitador Arreche ordenó que se le cortara la cabeza y bárbaramente se le descuartizó sus miembros, como también de sus lugartenientes. Y la sangre andina color rojo oscuro corría cual río caudaloso, como el precio sagrado de la libertad y la independencia del Perú y los pueblos oprimidos de América. El suplicio de Túpac Amaru, ocurrido el 18 de mayo de 1781, no determinó de ninguna manera el fracaso definitivo de la revolución emancipadora, como erradamente se difunde, sino que al contrario, dicha muerte heroica reafirmó con mayor violencia y decisión los impulsos combativos, decretando la continuación de la lucha armada en contra de España. Es así que, continuando la lucha emprendida por el líder máximo, inmediatamente se hizo cargo de la conducción del proceso el caneño Diego Cristóbal Túpac Amaru Castro, primo hermano de José Gabriel, trasladándose al centro de operaciones de Azángaro en Puno. Lucharon junto a él Pedro Vilcapasa, Juan Bautista Túpac Amaru, Mariano Túpac Amaru Bastidas, Andrés Mendigure, Miguel Bastidas, Nicolás Catari, Julián Catari, Bartolina Sisa, Gregoria Pasa y muchos otros en el Alto Perú. La guerra por la independencia de América rápidamente se expandió por el Alto Perú, llegando a Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Quito, Colombia, Venezuela, Panamá, México y otros países, tal como nos cuenta el historiador Boleslao Lewin en su libro Túpac Amaru en la Independencia de América. Se me llena el corazón al ver tantos guerreros dispuestos. Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos recordarán este momento con orgullo, porque les dejaremos una tierra digna de ser vivida, donde puedan sembrar, crecer y prosperar, libres de toda cadena, donde cada hombre pueda decidir su destino sin importar su color, su linaje, su procedencia y qué carajo. La guerra emancipadora es una sola unidad inseparable. Comenzó en 1780 con Túpac Amaru y terminó en 1824 con Simón Bolívar. Esta es la gloria americana, iniciada por Túpac Amaru en la provincia de Canas, en Cusco, y finalizada 44 años después en Ayacucho. La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco rinde un justo y merecido homenaje rumbo al bicentenario de la independencia del Perú al egregio Túpac Amaru, auténtico libertador de América.
Ok, chicos, como ven ustedes, lo que hemos visto el video, da a entender, ¿no es cierto?, que Tupac Amaru puso la primera piedra, ¿no es cierto?, para que luego hubieran otro movimiento y que recién en el año 1824 el Perú sea libre, independiente, ¿no?, hasta hoy día. Entonces, chicos, vamos a ver un poco más sobre Tupac Amaru. Voy a presentar su diapositiva. Un minuto, por favor. Voy a presentar la diapositiva. Un minuto, voy a buscar. Aquí está. Bueno, nos queda un poco de tiempo y ya lo hacemos el día miércoles que viene, el resto, ¿ya? Para poder continuar. Hasta donde que la hora nos gane, pues, ¿no? Vamos avanzando. Ok. Aquí estoy presentando, chicos, a Tupac Amaru segundo, ¿no? En sí, su nombre verdadero de él es José Gabriel Condorcanqui Noguera, ¿no es cierto? Como ven ustedes, él es mestizo, ¿no? Mestizo y mestizo, pero Sí, profesor. él tuvo un cargo, él fue noble, fue un inca cacique, o sea, tenía descendencia de los incas todavía, ¿no? Y por eso que él era respetado por los, ¿no? Por la población antigua, ¿no? En el Perú. Pero al parecer España estaba tomando mucha atribución y mucho abuso, y él quería, bueno, como él era líder y lo seguían muchos, ¿no? Tomar un movimiento, ¿no? Así como en Francia, porque Tupac Amaru sabía lo de Francia, sabía lo que pasaba en esos países europeos, él sabía leer, él fue educado en el colegio San Carlos, ¿no? Con Victorio acá en San Carlos de Lima, y en el Cusco también, o sea, él estaba preparado, ¿no? ¿No? Estaba preparado, hablaba muy bien el español y tenía mucho conocimiento, ¿no? También se había formado ahí en la ilustración, en la escuela, en la ilustración que hemos visto anteriormente, él estaba ahí también, ha ido hasta Inglaterra, porque Inglaterra era enemigo de España y fue a pedir ayuda a los ingleses. Todo eso, al parecer, los han apoyado en economía, ¿no? En economía, algo así, porque estuvo Camaro para que arme un ejército de donde sería la plata. Entonces fue a pedir ayuda a esos países, ¿no? De Europa, de Inglaterra, por ejemplo, y porque estaban contra Francia, pues, ¿no? Y contra España en este caso. Bueno, dice José Gabriel Condorcanqui Noguera, cacique mestizo de la comunidad de Pampamarca, Surimana y Tungazuca. Él tenía propiedades, como ven ustedes, era, ¿no?, de clase noble, ¿no? Lideró un importante levantamiento durante el Virreinato del Perú en la región del Cusco, ¿no? 1780 hasta 1783, en reacción a los ajustes fiscales de la reforma borbónica. Como la reforma borbónica se da en 1700 en España, van a entrar nuevos gobernantes, o sea, la monarquía que va a gobernar en España va a ser los Borbones, que son franceses. Estos franceses van a tomar el poder en España y ellos van a implantar una nueva, pues, medida, ¿no? Como ellos ingresan de nuevo al poder, o sea, son nuevos en el poder, y en 1780 comienza, pues, a poner muchas medidas, ¿no? Económicas, tributos, impuestos, y una ley en contra de los criollos y de los nobles, ¿no? O de los caciques que había en Perú. O sea, a ellos no les importaba nada, solamente les importaba que llegue el oro a España y se acabó, en otras palabras, ¿no es cierto? Eh, Su esposa, Micaela Bastida Puyucawa, ¿no? Así se llama su esposa, ¿no? De Tupac Amaru. Sus hijos, Fernando, Hipólito y Mariano. Recuerden que Fernando o Fernandito era el hijo menor, ¿no? 10 añitos. En verdad, no se sabe nada hasta hoy día qué es la vida de Fernando. Fernando no lo ajusticiaron ahí en el Cusco. A él lo perdonaron la vida porque era niño, 10 años. Pero le llevaron a España. Y en España se sabe un poco de él, que estaba en la mazmorra, ¿no? En las cárceles. Chico, me imagino que ahí lo han matado, pues, cuando creció, ¿no? Cuando yo tuve 18, 20 años, para mí ahí lo han matado a él. Lo han asesinado, pero le dan veneno y se muere, nada más como uno. Porque nunca se supo de él nada hasta hoy día. O sea, nunca tuvo familia, nunca tuvo descendiente, nunca tuvo nada.
y más la historia no habla más de él. Solamente se sabe que llegó a las mazmorras en España, estaba como preso, y ahí quedó todo hasta hoy día, ¿no? Parece a mí que lo han asesinado ya, porque nadie vea, bueno, no digan que lo mataron y toda esa cosa. Bueno, él estudió con los jesuitas, ¿no? En el Colegio San Francisco de Borja en Cusco, ¿no? Y él tenía su actividad laboral, él era como una forma hacía mudanza, ¿no? Así como carga. Su comercio era terrestre, contaba con 350 mulas dedicadas al servicio de carga o arriaje entre el Cusco, el Alto Perú y Puno. Recuerden que el Alto Perú era Bolivia, y hasta ahí el Perú antes era, ¿no? Todo ese territorio. Y Tupac Amaru tenía todo el sur digamos, a su disposición. Pero cuando entraron los reyes borbones, los reyes borbónicos, ¿qué hicieron? Cortaron la mitad, o sea, ya no tenía que, en sí, el Alto Perú le pertenecía a la nueva virreinato de La Plata, en Argentina. Entonces, el virreinato de La Plata en Argentina ocupó la parte de Bolivia, y justo Tupac Amaru, él iba ahí, pues, porque antes el virreinato de Perú era hasta Bolivia, todo era. Pero con este nuevo virreinato que van a crear los Borbones, ¿no? Después de 1700, claro, le dan a restringir a Tupac Amaru que lleve sus mulas, ¿no? Como carga hasta ese lugar. Ese era su negocio de él. Mira, eso atentaba contra su economía de Tupac Amaru, pues, de hecho, ¿no? Atentaba. Y no le importó nada a los reyes borbónicos que Tupac Amaru llevaba su mercadería ahí a Bolivia, ¿no? Al Alto Perú. Por eso que hubo muchos abusos, por eso Tupac Amaru se levanta también, porque chocó con él, pues, chocó con su jerarquía, con su nobleza, y aparte, ¿no? Mucha presión, ¿no? De los pueblos, ¿no? Aborígenes, y todo hizo, pues, que Tupac Amaru se levantara, ¿no? Con apoyo, claro, de mestizos, de algunas autoridades también, de criollos, y de obispos, sacerdotes, que estaban en contra de la corona. Había gente, sí, había gente que estaba en contra de la corona, ¿no? Eran sacerdotes, obispos, militares, incluso. Bueno, pero eran pocos, ¿no? La mayoría eran de los incas, ¿no? Descendencia de los incas. Es considerado precursor de la independencia de Perú y América. Como sabemos, Tupac Amaru es considerado como el primero, ¿no? De precursor de la independencia. Y en Cusco, justamente como dice el video, ¿no? En Cana, creo, dijo, ¿no? Que era la cuna de la emancipación en América, en el Cusco. Entonces, ahí empieza, pues, ese es el verdadero origen de la emancipación. Claro que se sella con la batalla de Ayacucho, ¿no? Ayacucho fue la decisivo para la victoria de los peruanos, pero donde da inicio el origen de todo este movimiento es en el Cusco. Yo eso poco lo hablan, ¿no? Los historiadores o los libros, ¿no? Creen que Tupac Amaru fue una revolución y quedó todo, no. Más bien ese es el inicio para que América se libere, no solamente el Perú, como hemos visto el video, sino Argentina, Chile y todos los países que estaban oprimidos por los españoles. Vamos a pasar a otro punto. Aquí ya nos quedamos, creo, chicos. Nos quedamos en el punto 2, ¿no es cierto? Características de la rebelión. Rebelión de Tupac Amaru II, ¿qué significa? Significa un movimiento rebelde de mayor envergadura y trascendencia de América del Sur. Fue liderada en la región de Cusco, Tupac Amaru II, para luego extenderse por todo el sur peruano y el Alto Perú. Chicos, la revolución de Tupac Amaru llegó hasta Argentina. Por eso es que en el norte de Argentina hay pueblos como Jujuy, Mendoza y otros pueblos al norte de Argentina, que chicos, hay un monumento a Tupac Amaru, hay una plaza a Tupac Amaru. Y me quedé asombrado una vez cuando estaba viendo que ahí había un homenaje a Tupac Amaru. Entonces quiere decir que llegó ahí, pues, Tupac Amaru, su movimiento. Hasta Argentina, llegó hasta Las Pampas. Y eso no habla la historia, lo ha cortado, ¿no? Creen que solamente fue en el Perú, en el Cusco, y no me quedó. No, no, fue movimiento todo el sur, hasta Argentina, llegó hasta Bolivia, Argentina. Entonces fue un movimiento grande que tuvo él en el sur, ¿no es cierto? Tupac Amaru asumió este nombre por el Inca Tupac Amaru I, ¿no? Quien fue el último Inca de la resistencia en Vilcabamba. Era su familia, ¿no? Familia descendiente. Esta rebelión articuló a sectores sociales muy diversos, desde criollos e indígenas hasta el clero y comerciantes, debido al descontento generalizado producido por los ajustes fiscales y
presiones sociales de las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas van a hacer, chicos, acá en la colonia peruana, todo lo que han querido, ¿no? Demasiado. Como ellos entraban a gobernar, no había dinero en las arcas de España y tenían pues que sí o sí llenar las arcas. Y sabía que América era pues oro y plata, era su banco pues acá en América. Y los Borbones decían, no, manden todo el dinero que tengan. No le importaba nada a Tupac Amaru, no le importaba nada si los criollos estaban bien o mal. Solamente querían que manden oro, 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 se acabó. Esa era su idea de los borbónicos, los reyes borbónicos. Tupac Amaru II, cansado de los abusos cometidos por los españoles, sobre todo del corregidor Antonio de Arriaga, se alzó en armas en el pueblo de Tinta el 4 de noviembre de 1780. Chicos, entonces cada 4 de noviembre es un aniversario, ¿no?, de este movimiento de Tupac Amaru, 1780 en Tinta, ¿no?, en Cusco. Abusos que cometía los corregidores con el cobro de tributo. Más que todo era el cobro de tributo, ¿no? Por ejemplo, te vendían a sobreprecio, ¿no? Te daban ropa, digamos, a sobreprecio, aprovechaban, pues, ¿no? Te hacían trabajar gratis, no te pagaban como debe ser, te cobraban más impuestos, abusaban de tus animales, tus ganados, se llevaban, hacían lo que han querido, ¿no? Era un abuso tremendo. Por eso que Tupac Amaru también se molestó, ¿no? Por esa parte, ¿no? Que quería más justicia en este caso. Había injusticias que cometía en el sistema de los repartimientos mercantiles, ¿no? Estas eran las mercaderías que no eran pues lo que uno quería, te vendían cosas que tú no pedías y a precio elevado. Tras el levantamiento de Tinta, Tupac Amaru II logró apresar al corregidor Antonio de Arriaga y después de un juicio sumario lo ejecutó el viernes 10 de noviembre de 1780. Arriaga, chicos, era un corregidor muy malo, no muy perverso, muy abusivo, y con engaños Tupac Amaru le invitó pues un almuerzo, digamos, ¿no? Ahí en Tinta. Y bueno, ¿qué era pensado pues de este corregidor, Arriaga? Que Tupac Amaru me va a felicitar, me va a dar, ¿no?, una fiesta, y fueron, chicos. Él fue, inocentemente fue, y no sabía que era su muerte, que él estaba esperando ahí. Y ahí mismo el pueblo lo agarra, lo apresa pues al corregidor Arriaga, y lo van a ejecutar, ¿no, chicos? El 10 de noviembre de 1780. Tras la muerte del corregidor Antonio de Arriaga, Tupac Amaru II se dirigió al norte, ¿no?, triunfando en la batalla de Sangarará. En la batalla de Sangarará, chicos, sí va a tener éxito, ¿no? El 18 de noviembre de 1780, ¿no? Donde venció al realista Tiburcio, ¿no? Tiburcio Landa. Luego se trasladó al sur a Lampa y a Puno. Bueno, estaba al principio ganando varias contiendas, ¿no? Varias batallas. Pero, ¿qué va a pasar, chicos? Tupac Amaru, él deseaba ocupar Cusco de una vez ya, ¿no? La idea de él era tomar el Cusco y, bueno, ahí atrincherarse, ¿no? Pero era algo suicida, ¿no, chicos? Pero la historia dice que algo pasó, dice, no dice con claridad qué pasó, pero dice que algo pasó que no llegó a tomar el Cusco Tupac Amaru. Me imagino que ha sido porque se dio cuenta que eran inferiores a que ellos eran mayores, pues. Porque no solamente era Cusco los españoles, estaban también en Lima y estaban en otra parte del Perú, los españoles. Y pueden mandar más refuerzos. Y él era un ejército no, no convencional, no era un ejército de campesinos nada más, ¿no? Con palos y ondas, y no era un ejército regular, ¿no? Preparado militarmente hablando. Entonces por ahí va la cosa, ¿no? Que ya la cosa iba a mayores, ya. Entonces Tupac Amaru en diciembre de 1780 intentó ocupar Cusco, pero fue repelido por el ejército español que contaba con 15 cañones. Claro, tenía más superior en armas, eso sí, y más soldados. Por eso que Tupac Amaru creo tuvo miedo meterse al Cusco, ¿no? El ejército español se encontraba bajo el mando del general Gabriel Áviles y del visitador Antonio de Arreche. Bueno, chicos, batalla de Chacacupe, el 6 de abril de 1781, Tupac Amaru fue derrotado con el capitán José del Valle. Bueno, chicos, en la batalla de Chacacupe, aquí Tupac Amaru va a tener una derrota, ¿no? Una derrota, y él se va a escapar, pero lamentablemente va a ser, como que dice, traicionado, ¿no? Con un familiar, un compadre, dice, ¿no? Va a ser traicionado y va a ser apresado. Bueno, chicos, en la batalla de Chacacupe, en 1781, Tupac Amaru va a ser derrotado, lamentablemente, ¿no? En este año. Bueno, después
después de esta derrota, Tupac Amaru, pues chicos, va a tener que escaparse, ¿no? Al escaparse, ¿no? En Langui, un caserío, un lugar cerca de Cusco, va a ser traicionado por su compadre, ¿no? Francisco de Santa Cruz. Parece que este compadre le va a decir, ¿no?, a los españoles en dónde se encontraba pues Tupac Amaru, ¿no? Con todo su ejército, porque había sido en Chacabuco derrotado, ¿no? Por el ejército español. Entonces, justamente es capturado en Langui por traición, ¿no? ¿No? Y luego va a ser, pues, sentenciado, ¿no, chicos? En un juicio sumario, algo rápido nada más, ¿ah? ¿No? Donde van a darle por muerte, porque según la sentencia era porque traicionó a la corona española, estaba contra el rey, ¿no? Y estaba contra los asesinatos del corregidor Arriaga, entre otros. Y por eso la sentencia de Tupac Amaru fue sentenciada a muerte por orden del visitador Antonio de Arreche. Él lo va a sentenciar, ¿no? Y cuando le preguntan, chicos, quiénes eran culpables acá, y Tupac Amaru le dice, no, yo ¿no? Por liberar a mi pueblo y tú por opresor, le dice, ¿no? Los dos merecemos la muerte, le dice. Lo dijo, ¿no?, al visitador Arreche, ¿no? Cuando le preguntó eso, ¿no? Dime si eres culpable, le dice, ¿no? Y él le responde con una respuesta sabia, ¿no? Aquí somos los dos culpables, le dice. Bueno, chicos, hasta aquí nos quedamos, hasta la sentencia de Tupac Amaru, y la próxima que nos toca lo completamos, ¿eh, chicos? Bueno, chicos, Ya, hasta aquí nos profesor. quedamos. Nos despedimos, Profesor, chao. buenas noches. Ponga mi Buenas asistencia. noches. Profesor, ¿me podría poner mi asistencia? Juárez Díaz. No ¿Cómo te pude, pidas? sí, no pude decirle a tiempo al presente. Ya, ¿tu pido cuál es? Juárez Díaz, profesor. Juárez Díaz, vamos a ver, ¿no? Sí, Juárez Juárez Díaz, Díaz. Sofía. Ya, aquí está Juárez, F. Ok, Juárez Díaz, Sofía. Ya te noté, Juárez. Ya te Ya, anoté, ok. profesor, muchas gracias. Yo, Cóndor Sánchez. 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 Cóndor Sánchez, Cóndor Sánchez. Allá, Cóndor Sánchez. A ver, Cóndor Sánchez, Mercedes, ¿no es cierto? Ya te anoté Cóndor. Muy bien. ¿Alguien Marlene más? Flores, profesor, Marlene Flores. Flores. Tamani Rojas, Marlene Flores, ya te anoté. profesor. Muy bien, Buenas Marlene. noches. Ok. Profesor ¿Alguien más? Adeli Hualcas, Adeli Adelí. ¿Tu apellido paterno cuál es? Hualcas. Hualca, no vamos a ver, ¿no? ¿Cómo? Hualca. Tamani Rojas, profesor. Buenas A noches. ver, Hualca, Cueva, Adeli, ¿no? Esperanza. Sí, Ya te presente. anoté, ya. Muy bien. Ya te anoté, ok. Ya, ¿Quién gracias. más? Ok. Flores. Buenas noches, profesor, hasta el Hola. martes. Hasta el martes, Flores, cuídense mucho. Chihuahua, profesor, sí Flores, Marlene. sí, Chihuahua. Flores, Marlene. Ya te anoté, Flores, muy bien. Tamani Gracias. Rojas, profesor. Ok. Buenas noches. Tamani, Roja, ¿no? Tamani, Rojas, Mariana. Ya te anoté, ¿eh? Ok, Ok, Mariana. profesor. Buenas Ok, noches. buenas noches. ¿Alguien Condeso más, del chicos? Delgadillo. Condeso. Condeso, Delgadillo, Luis Miguel. Ya, ok. Muy bien, ya te anoté, ¿eh? ¿Alguien Hasta más? miércoles, profesor. Buenas Hasta el miércoles. noches. Cuídense, chicos, hasta el miércoles. Nos vemos. Cuídense hasta el miércoles. Profesor, una consulta. Sí, Profesor, yo estoy mandando las tareas con el correo de mi hijo. ya, no hay problema. Con tal que llegue nada más, yo lo voy a calificar. La idea es que llegue nada más la tarea, ¿ya? No hay problema, no hay problema. Ya, profesor, Ya, gracias. está bien, no hay problema. Ok, Hasta luego. ok, nos vemos hasta el miércoles, ¿ya? La otra semana. Gladys Quispe, ya te puse Gladys Quispe, ya te anoté. Gladys Quispe, ya te anoté. ¿Alguien más, chicos? Gladys Quispe, ya está Gladys Quispe. ¿Alguien más, por favor, antes que me vaya? Hidalgo, Hidalgo. ¿Cuál es tu apellido paterno? ¿Hidalgo? No, tu apellido paterno. Hidalgo no tengo Hidalgo yo. Hidalgo Reategui, Carlos Eduardo.
Ya está anotado ya, Carlos. Carlos Hidalgo Reati. Ya está anotado. Ok, muy bien, chicos. Cuídense mucho hasta el día martes, ¿ya? Perdón, miércoles, ¿ya? El miércoles sí nos vemos para ya terminar todo. La otra semana terminamos todo, chicos. ¿Ya? Ahora lo mandar las diapositivas y todo lo que es la tarea, ¿ya? Hasta luego, Liga, cuídate. Ok, cuídense, chicos. Hasta el día miércoles.